Segundo mini programa. Mi programa. ¿De qué vamos a hablar, Pablo? Acércate. ¿Cómo sería una evaluación inicial para un entrenador personal en vuestro caso? ¿De alguna patología o dolor de algo o lo que sea? Dolor inespecífico lumbar. Dolor lumbar. Vale. ¿Tú qué? ¿Empiezo yo? ¿Empieza tú? Habla tú de hecho. Vale, a ver. Me interesa a mí saber lo que... ¿Qué hago yo cuando me viene una persona? Primero, pues, obviamente nos conocemos. Que todos somos personas que me cuentan un poquito de su vida, qué es lo que hace, pues yo qué sé, si tiene hijos, más o menos su día a día, como un día para ella, lo que duerme, vamos, lo que viene siendo una anamnesis de toda la vida, vaya, no tiene mucho más. También le pregunto qué es lo que ha estado haciendo, porque si a ti te duele la lumbar y tú llevas, por ejemplo, entrenando un año, ahí hay algo que no va bien. Entonces antes... que se vea la lumbar, es sedentaria, que se mueva. Sí, pero bueno, que a lo mejor le duele la lumbar y antes a lo mejor de gastarse un dinero en un entrenamiento personal o algo más personalizado, probar a lo mejor otras opciones. Entonces, el objetivo es, antes de hecho hemos hablado de una cosa que es que normalmente estamos siempre pensando en el más 1%, pero también hay otro efecto que puede ser el menos 1%, que esto lo dijo Héctor Moreno en un curso que fui y me gustó bastante. Con lo cual, que a lo mejor lo que ha estado haciendo en el día a día, por su patrón postural o lo que sea, puede que no haya sido lo más óptimo de cara a esa persona. Entonces, a mí me viene, le pregunto lo que ha estado haciendo, le pregunto si hay algo en particular que le alivia, porque a lo mejor me da pistas a mí de por dónde tirar o cosas que no hacer. Si por ejemplo hay algo que dice, cuando hago esto siempre me molesta un montón, pues al final todos son pistas. Después le pregunto el antecedente traumático que ha tenido, es decir, lesiones, qué le ha pasado, qué ha tenido. Una vez que estoy eso, ya me voy a lo que es la valoración. La cojo y la pongo. Si es una mujer, le digo que se traiga todo deportivo y que se recoja el pelo, ¿vale? El pelo de gitano, ¿vale? Le digo, ponte el pelo como un moño de gitano, pues ya está. Y si es de miembro inferior, pues normalmente digo, el primer día suelo decir pantalón corto, porque me gusta verlo todo. ¿Tenéis pantalón corto y top deportivo? Si son chicas. Ahí está, pantalón corto, top deportivo, y si es un chico, pues que venga con pantalón corto y la camiseta que se la quite. Se puede quitar. ¿Qué pasa? Yo los pongo en una pared generalmente blanca, o sea, yo recomiendo que echéis la foto siempre en el mismo sitio, para tener siempre, entre comillas, todo lo más parecido posible, ¿vale? El mismo perfil. Yo le echo una foto de frente, más o menos a 1,5 metros por ahí, que se le vea el cuerpo entero, bien, desde los pies a la cabeza, y que no esté como muy reducida la foto, es decir, que haya espacio entre el suelo y los pies y entre la cabeza y el techo, por así decirlo. Y ahí, ¿en qué me fijo? Le he hecho de frente, de los dos lados y de atrás. Sobre todo de lado me fijo el centro de gravedad, la posición de la pelvis, la posición de los hombros, y así algo más así específico. Un poquito más en cada cosa. Vale, mira, empiezo centro de gravedad. Se supone que tú, cuando el centro de gravedad está adelantado, nosotros tenemos que tirar una bola, una línea desde la bola del tobillo, desde el maleolo, y debería de pasar por cadera, hombro y la oreja, ¿vale? Sí, por el lóbulo de la oreja. ¿Qué pasa? Cuando tú le tiras, por ejemplo, desde el iPhone, desde la foto del iPhone, tiene una opción de una regla que tú la pones y tiras una línea. Y ahí ves dónde está el centro de gravedad. Casi el 90% lo vas a encontrar adelantado. En caso de dolor lumbar, muchas veces esos erectores espinales están trabajando para evitar que el centro de gravedad se siga anteriorizando. Entonces, como alguien que tira de ti. claro, entonces una estrategia ya para aliviar esa tensión es retrasar el centro de gravedad, ¿vale? Posición de la pelvis. Sabemos que una pelvis en anteversión, pues una pelvis en anteversión, bueno, como echada para adelante, ahí está, como culo pollo, por así decirlo. Una tijera abierta, por así decirlo. Bueno, aunque también te puedes encontrar pelvis en anteversión desplazada hacia adelante, que eso es, bueno, es otra cosa. Con lo cual, como la posición de la pelvis, pues puede estar influyendo en la orientación de la musculatura. Sabemos que una pelvis en anteversión, lo que es el abdomen, por así decirlo, por no entrar en mucho detalle, abdomen y los isquios están orientados excéntricamente. ¿Eso qué significa? Que están como, por así decirlo, alargados y débiles, ¿vale? Y toda la musculatura de los cuádriceps, o incluso aductores, y el erector espinal, ¿no? Y el erector espinal, incluso los aductores también puede ser que estén orientados en concéntrico, es decir, como acortado y tenso, por así decirlo. Entonces, diría que lo veamos como una cruz, rollo cuádriceps y lumbares están acortados, abdominales y... Sí, es como si fuesen unas poleas. Si tú tiras de una, pues la otra influye en la posición. Entonces, también se puede hacer ejercicios específicos para reducir tensión en esa posición. En cuanto a dolor lumbar, ¿digo algo de lo ISA o no? Mira, de los hombros si quieres. Bueno. Que mira, centro de masa. Vale, los hombros. ¿Qué pasa con los hombros? La posición de los hombros te indica la posición de la caja torácica.
Cuando vosotros, por ejemplo, estáis de lado y veis un hombro hacia adelante redondeado, eso quiere decir que se ha producido como una PT de hombro, que es esta posición. Si esto es la bola del hombro, ha hecho esto hacia adelante, que es como una caja aquí metida. Eso quiere decir que tiene una compresión anterior, con lo cual hay que buscar ejercicio y estrategia para buscar expansión anterior. ¿Qué es la expansión anterior? Básicamente cuando estás comprimido en esta zona. Cuando nosotros respiramos tenemos que mover las costillas, nuestra caja torácica, para que los pulmones puedan inflarse y el diafragma moverse. Tenemos que moverla en bomba de agua, que es este movimiento desde esta zona del esternón, y asa de cubo, que son las costillas flotantes. Cuando hay una persona que está muy metida aquí, cuando coge aire, vaya a notar que esto no se mueve, el esternón no se mueve. Y de hecho muchas veces liberando el patrón respiratorio vaya a también liberar todo lo que son molestias de cuello. ¿Por qué? Porque cuando el esternón no se mueve hacia adelante, el cuerpo es muy sabio y esa función la tiene que hacer otra musculatura, como por ejemplo el esternocleidomastoideo o escaleno, que es este movimiento hacia arriba. Porque si yo no me puedo expandir hacia adelante, pues el cuerpo tiende a expandirse así. Entonces muchas veces estamos utilizando esa musculatura accesoria para la respiración. Por lo tanto, en una persona, sea dolor lumbar, sea lo que sea, incluso LCA también, el patrón respiratorio yo lo normalizaría. Se tarda muy poquito y da bastante rango de movimiento, tanto de hombro como de cadera, ¿vale? Por la alineación de caja torácica y pelvis. Has dicho antes tijera abierta. Vale. ¿Qué es tijera abierta? Es básicamente la típica persona que está en la posición contraria a la que acabo de decir, como sacando pecho y sacando culete. Pues eso sería tijera abierta, y ahí estaría justo al revés. En vez de tener expansión, compresión anterior, la tendría posterior y expansión anterior. El hombro se vería mucho más hacia atrás. Mucho más hacia atrás, las escápulas más juntas, las costillas más salidas, con lo cual pues se pueden usar una estrategia u otra. Después de eso es a nivel de lado, ¿vale? De lado. Bueno, de espalda puedes mirar por ejemplo la posición de la escápula. No, si hay una que está un poquito más pegada a la línea media, es decir, a la columna, o un poquito más salida. ¿Eso qué significa? ¿A nivel de hombro o a nivel de... A nivel de hombro significa la zona de compresión y expansión en la columna. Si yo, por ejemplo, tengo a nivel posterior una escápula más pegada a la columna, como en retracción, quiere decir que esa zona está más cerrada, ¿vale? Y Aquí, ¿no? ahí está. Y estaría más abierta a nivel anterior, por ejemplo, ¿vale? Que eso pasa muchas veces en la escoliosis, que es muy típico. Después, que puedes ver también la posición de los pies. También te puede indicar si hay un pie que está un poquito más hacia afuera, si tiene más arco, menos arco, todo eso. Yo una pregunta, el hecho de que los pies estén hacia afuera, hacia adentro, ¿te habla del pie o de qué más te hablas? También te puede hablar de la posición de la cadera. También. Cuando tú a ver si nos metemos en eso. Cuando tú, por ejemplo, tienes los pies mucho hacia afuera, que es un indicativo de que a ver cómo lo explico. De compresión posterior atrás es como si tú, por ejemplo, el glúteo se contrae. Si tú contraes el glúteo, es como se va un poquito hacia afuera el pie. Y también puede ser que el pie esté buscando ahí la línea media. Pero esto es muy fácil. Si tú coges, te pones de pie y tú aprietas el culo, se te van los pies para afuera. Entonces ya está, en plan, entonces mira al revés. Si tienes los pies para afuera, porque tienes el culo, entre comillas, siempre apretado, ¿no? Por así decirlo. Puede que ese glúteo le cueste abrir. Le cueste que, por ejemplo, acepte carga, que sea capaz de esas fibras de elongarse para que tú puedas entrar, hacer una bisagra, por ejemplo. Entonces, yo miro eso, básicamente. A ver si me acuerdo algo de más. A nivel mecánico, ¿estás hablando de que Foto, sí, foto. Después, ¿a qué me voy? Me voy a Elisa. Bueno. ¿Qué es Elisa? ¿Quién es Elisa? Elisa es el ángulo infraesternal, que es el ángulo que forman las costillas con el esternón más de la caja torácica. Por aquí. Eso te da bastantes pistas, ¿vale? Para eso recomiendo la formación de Iñaki Posada. El mentorship está de puta madre y vais a aprender un montón. Pero básicamente tú, por ejemplo, como ha dicho Pablo, el dolor lumbar, cuando tú tienes un ISA estrecho, ¿vale? Que es una persona pues un poquito más alargada, con extremidades más largas, más facilidad para hacer, por ejemplo, patrones verticales de sentadillas, menos de bisagra, más facilidad, por ejemplo, para, por así decirlo, ISA estrechos suelen tener más compresión anterior. Patrones verticales un poquito más. Sí, lo que son patrones verticales de sentadilla pues están más facilitados y los de bisagra más limitados, básicamente. Cuando una persona que tiene ese estrecho, a lo mejor en una banca no levanta muchísimo, porque
pero está cómodo ahí. Claro. Que sería un press militar a lo mejor. O incluso en un peso muerto, pues suelen tener extremidades más largas. El ISA ancho suele ser mejor en press de banca, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, el ISA estrecho, un ejercicio que mucha gente, si no nota el pecho en el press de banca, le puede venir muy bien una aducción, por la posición del pectoral, que es más aductor que flexor. Entonces... Y de hecho aquí, si os dais cuenta, siempre que veáis un powerlifter, va a ser ISA ancho, casi siempre, porque al final un ISA ancho está más predispuesto a hacer bisagra y a hacer banca. La competición es peso muerto press banca, y de hecho lo que hacen los powerlifters es que la sentadilla la convierten en una bisagra, porque se pone la barra baja y más que bajar de forma triple flexión, lo que hacen es bajar pues sacando culo. Entonces la mayoría de powerlifters va a ser ISA ancho. Así es. Bueno, en el caso de Pablo, que ha dicho por ejemplo dolor lumbar, cuando tú tienes un ISA estrecho, normalmente hay un... Bueno, voy a empezar mejor por lo ancho, que creo un poco más sencillo. Cuando tú tienes, por ejemplo, un ISA ancho, es que si tuviese una pelvis estaría mejor. Normalmente los aductores... Prueba de caravana, claro. Normalmente los aductores son los que el causante de que esos erectores espinales se orienten concéntricos en acortamiento, porque tiran de la pelvis hacia abajo, produciendo la anteversión. Es que esto no va a ser muy visual, pero bueno. Y el ISA estrecho es justo al revés. Entonces te indica el orden de trabajo, por así decirlo, de uno o de otro. Después, pues es que eso creo que no ha quedado claro, pero es que... Ya lo otra vez, más tranquilo. Si tenemos una pelvis y el tío es un ancho y te doy la lumbar, vamos a contar con que tiene anteversión pélvica. Sí. No con el retroversión, ¿vale? No. Vamos a ver, si tiene el... Anteversión pélvica y el ISA es ancho. Ha hecho una pelvis, ¿vale? Por así decirlo. Normalmente los aductores, si vosotros localizáis los aductores y piensan que se contraen, lo que hacen es tiraros hacia adelante. Vale, pues si yo tengo unos aductores muy contraídos y muy orientados concéntricamente con mucha tensión, lo que hace es que tiran de la pelvis hacia adelante. Normalmente por las capas de compensación, el ISA ancho, el causante de que esa lumbar esté como en concéntrico, como tensa, por así decirlo, es el aductor, que es el que está tirando hacia adelante. Y en el ISA estrecho es justo al revés, ¿vale? Es los erectores los que tiran de la pelvis y provocan esa anteversión, ¿vale? Yo lo que quiero decir aquí, imaginaros para que tenía una persona con dolor lumbar en específico, valoráis la parte biomecánica. Bueno, sabemos que el dolor lumbar es muy global, pero bueno, queréis tirar por ahí. Tal vez con un estrecho, con un ancho, el camino es totalmente diferente, ¿sabéis? No le podéis meter a un ancho, o sea, a un estrecho a descargar aductor, porque no tiene sentido. Bueno, a lo mejor sí se puede meter, pero no es lo primero que haría, ¿no? No es lo primero que haría. Pues eso, básicamente. Después yo me voy a rotaciones de cadera. Bueno, también le hago el toe touch y la sentadilla, ¿vale? Pero más que nada para ver cómo se mueve, y si alguna vez tengo dudas de ancho o estrecho, también puedo fijarme pues si se le da mejor la sentadilla o la bisagra. Vale, toe touch, ¿qué es? Toe touch es el típico test que tú le pones a la persona de lado y le dices que se haga una bolita tocándose la punta de los pies, con las rodillas prácticamente extendidas o ligera flexión. Yo sinceramente en este test no veo mucho más. Es verdad que bueno, te puede dar pistas. Bueno, puede ser normalmente cuando hay un ISA ancho o un ISA estrecho en última capa de compensación, ¿vale? Que es cuando ya la persona está bastante fastidiada. Hay una cosa que se llama swipeback, posición de swipeback. Esa posición quiere decir que es como que cuando tú los ves de lado, ves el culete, sobre todo en los estrechos, echado hacia adelante, como adelantado al cuerpo. Entonces cuando se produce esa posición, cuando tú haces un toe touch, tú vas a ver como si la persona está haciendo un crunch abdominal, vas a ver los abdominales marcados, entonces eso te puede dar pistas, ¿vale? Pero vamos, yo me fijo en eso, en el toe touch. Si la pelvis, si el glúteo es capaz de abrirse o se va en bloque hacia atrás, es decir, si una persona necesita mover la rodilla hacia atrás y la cadera para hacer la bisagra en este caso, pues sabes que ese glúteo no tiene capacidad de abrirse. Y después en la sentadilla yo solo digo que lo hago con los brazos hacia adelante, y me fijo sobre todo de espalda si cuando baja se produce un hike. Bueno, no un hike, no un hike, espérate, se me ha ido la palabra. Un shift, eso es, que es cuando imaginaos que yo estoy bajando aquí y se ve esto. Eso es una sentadilla de espalda, ¿vale? De espalda, ¿vale? Imagínate que yo estoy de espalda, esto es el glúteo de la persona y está bajando y hace esto. ¡Pum! Vale,
quieres definir lo que es un shift y lo que es un hike, shift se escribe S-H-I-F-T. Sí. Hike es H-I-K-E, ¿no? Sí. Vale, pues... A ver, un shift es cuando tú, por ejemplo, estás bajando en la sentadilla, si se produce... bueno, es que es diferente... Bueno, vamos a empezar por el shift. Cuando tú, por ejemplo, estás bajando una sentadilla y se produce un shift hacia la derecha, quiere decir que en el glúteo izquierdo no es capaz de abrirse y va hacia donde hay espacio. Es decir, imaginad que tú tenéis un glúteo izquierdo más comprimido que el derecho, pues como el glúteo izquierdo no es capaz de abrirse, busca el espacio en el derecho y se orienta hacia la derecha, se va en bloque. Eso es básicamente un shift. Y un hike, yo lo veo sobre todo cuando le mido las rotaciones de cadera. Pues cuando tú le levantas la pierna a 90 grados, tú imagínate, tienes la persona tumbada, le coges una pierna, dejas que la ponga suelta, la otra pierna que no esté abierta hacia afuera, que esté en la línea media, y tú le miras la posición de la cadera. Vaya a ver muchas veces que se produce como si le miráis la línea del pantalón del lado que le habéis cogido la pierna está más alta. Eso es un hike, eso quiere decir que no tiene ni 90 grados de flexión de cadera. Entonces, cuando tú, por ejemplo, programas ejercicios para corregir eso y le programas a la persona 90-90 y en la pared, que es el ejercicio de con los pies a 90 grados de triple flexión de cadera, en la pared y en el hike y en las rotaciones te has dicho que tiene un hike, estás trabajando en fuera de rango, porque no tiene 90 grados de flexión de cadera. Ponerla en 60 con en 60 o donde tenga rango. Por eso muchas veces ponemos a la persona del tiro en 90-90 y no le miramos si tiene ese rango. Y a lo mejor pues estamos trabajando fuera de rango sin saberlo. Con lo cual yo en eso, desde que hice Iñaki y todas estas cosas, me fijo bastante. Bueno, el tirón a las rotaciones, ¿no? Sentadilla. La sentadilla ya está, le miro eso básicamente. De rotaciones y de cómo fluye la sentadilla. ¿El arco de flexión? No, la interna de cadera. Vale, cuando tú estás, yo le... Si quieres explicar las rotaciones, después dices. Vale, cuando le tumbo a la persona boca arriba, es lo siguiente que hago. Yo le voy a decir, yo hombro, salvo esa patología de hombro, no lo mido. Yo, o sea, que lo mismo en 3 meses te digo que sí, pero ahora mismo no lo mido. La pongo boca arriba, le mido rotación interna y externa a 90, ¿vale? Si hay un hike, que es lo que he explicado antes, de cuando la cadera, por falta de rotación interna, porque según los arcos de flexión de la cadera, cuando nosotros ponemos la pierna a 90 grados, bueno, que es una rotación interna dentro de una rotación externa. ¿Por qué? Porque la flexión, el movimiento de flexión de cadera se relaciona con rotación externa, porque es una flexión. Pero dentro de los rangos de flexión se comienza rotación externa, interna y externa. ¿Puedes explicar los rangos a los que va cada uno? Si no recuerdo mal, creo que igual que el hombro, que es de 0 a 60, de 60 a 120 creo por ahí, y de 120 hasta el final. O sea, vale, creo, que puede que me haya equivocado. 60, de flexión de cadera, tenemos rotación externa. Es una rotación interna dentro de una propia rotación externa, porque la flexión es rotación externa. Podría estar Juan aquí por si me equivoco en alguna cosa, seguro que me corrige, pero está tieso, está dormido. Y eso, entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le mides a 90, si te da un hike, quiere decir que se ha orientado la pelvis en bloque para conseguir acceso a ese movimiento. Y que no tiene rango disponible, básicamente. Entonces yo le mido, apunto que es hike y le mido las rotaciones. Un hike antes de los 60 grados, ¿qué pasa? Bueno, pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo sé, a ver, no lo he visto porque directamente me fijo en 90, pero la verdad que sería un buen tema para hablarlo. Pero mi respuesta ahora mismo es no lo sé. No tiene rotación externa, ¿no? ¿No tiene rotación externa? Pues no lo sé, porque es que la propia flexión ya es rotación externa, entonces no sabría decirte, la verdad. Lo podemos buscar, informarnos y hacer otro episodio. El tema, rotación interna. En lo ancho, salvo que esté en última capa, se debería de tener más rotación interna que externa, entre comillas. Si está en última capa, el estrecho, yo soy estrecho, por ejemplo, tú me mides la rotación interna de cadera y tengo prácticamente 1 o 2 grados, ¿vale? Eso te da pista si tienes dudas cuando le mides lisa, si es ancho o estrecho. Cuando te sale muy poca rotación interna de cadera, quiere decir que el glúteo, por así decirlo, ya sabes que tienes que trabajar glúteo en el céntrico, porque cuando tú aprietas el glúteo, el fémur lo que hace es que se va hacia atrás. O sea, a ver cómo lo hago. Imaginaos mi pierna de frente. Lo que hemos hecho de los pies. Claro, pues lo mismo. Fuera, pues igual. Pues lo mismo. Si la fibra del glúteo está muy contraída y no dejan que se puedan abrir, la pierna no va a ir hacia adentro, no va a ir hacia interna.
Claro, entonces cuando tú haces realmente una bisagra, tú lo que buscas es que ese glúteo se abra, que esas fibras se puedan orientar en el céntrico. Por eso muchas veces hacemos trabajo de dolor lumbar, como por ejemplo hip thrust o algunos puentes de glúteo, y realmente estamos orientando más en concéntrico esas fibras, o los trabajos con bandas que ya están en concéntrico, con lo cual sería el -1 que hemos dicho antes. ¿Vale? Muchas veces yo trabajaría, creo que hip thrust en una posición, a lo mejor una pierna en isométrico y para abrir espacio, y en un rango que esté dentro de la persona, porque si no hay compensación y demás. Yo hip thrust no lo trabajo, la verdad, por defecto en la gente, porque creo que a nivel de no riesgo-beneficio, pero sí que a nivel de beneficio, pues una bisagra me es más interesante que por ejemplo un hip thrust. Pero bueno, eso ya es cada uno y el rango que tenga disponible. Y ya está. Y la rotación externa, pues normalmente va a estar en lo estrecho masificada, y en lo ancho, que yo por lo que me he encontrado también va a tener más rotación externa que interna. Pero además creo que en cadera se tiene más externa que interna, ¿No? Sí, creo que sí, ¿no? Creo que es 40 hasta interna y 60 hasta externa, creo, si no me equivoco, pero puede que me he equivocado, Y básicamente eso, ¿vale? Lo mido y normalmente casi siempre me da que el glúteo excéntrico hay que trabajarlo. Casi siempre. Que rotación interna, y casi siempre le falta rotación interna. Sí, casi siempre. O sea, y ante la duda, los ejercicios donde libere glúteo, rotadores externos de cadera y de hombro, ante la duda siempre van a ir bien. ¿Cuáles son los rotadores así más o menos que se pueden trabajar? Por ejemplo, a ver, que depende. O sea, yo te hablo de lo que hago yo, Cuando yo me encuentro una persona así de la OSMB que está chepada, lo que busco es abrir toda esta zona de pectoral, ¿vale? Si me encuentro en lo contrario, lo que busco es buscar esa expansión posterior. Cuidado que la expansión posterior no es mechepo, que eso es una orientación de la caja torácica. De hecho sería lo contrario, ¿vale? Dejas de expandir posteriormente, claro, igualmente, ¿sabes? Que muchas veces vemos ejercicios de movilidad como el perro gato, y realmente eso son orientaciones de la caja torácica. Si tú lo que quieres es orientar la caja torácica en bloque, me parece perfecto, pero realmente no estás abriendo espacio entre la columna y las costillas. Me explico. Cuando nosotros respiramos, imaginaos que estos son las costillas y esto es la columna, aquí a este nivel. Nosotros tenemos que coger aire y se debería de mover así. Si nosotros cuando hacemos el perro gato realmente estamos haciendo esto, pero el espacio que hay aquí es el mismo, realmente no se ha movido nada, con lo cual la movilidad sigue siendo la misma, ¿vale? Que cero. O sea que no. De caja torácica. Claro, está orientando en bloque, pero no está. Movilidad de columna vertebral. Claro, pero movimientos relativos no está ganando ninguno, ¿vale? Que sería lo ideal. Entonces, bueno, pues eso, pues según la zona de compresión y expansión, pues lo invierte y busca expandir siempre dentro del rango. Por ejemplo, vais a ver personas chepas que le ponéis un remo y os hacen esto. Aquí estamos ya trabajando fuera de rango. Tendríamos que quedarnos antes, y tú puedes jugar con la inhalación y la exhalación. Si tú cuando tiras le pides que inhales y te lleva aquí el aire, estás expandiendo, estás liberando espacio aquí y estás comprimiendo atrás siempre que no te haga esto, ¿vale? Esta zona sería aquí, ¿vale? Pues ahí estás liberando. Pues eso, volviendo un poquillo bueno, también le mido la marcha, pero bueno, veo cómo anda, lo grabo por detrás y a ver si me acuerdo de algo más. Ahí se pueden mirar los pies, cómo va. Sí, los pies, a lo mejor le he hecho una foto más de cerca a los pies. Vale, yo lo que creo que podría explicar es cómo valoras el stance de cada persona y lo que significa el stance. A ver. Es que esto. Puede estar empujado desde la izquierda, puede estar la. Vale, mira. Vamos, lo que te voy a decir seguramente esté equivocado, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo lo creo ahora mismo? O sea, vamos, estaré bien que con Juan lo hablo bastante esto. Y bueno, también se hemos preguntado a Héctor Moreno, Iñaki y eso, que esto nos pega un repaso gordo. Pero bueno, si yo por ejemplo me indica que tengo mayor rotación externa en una cadera que en otra, entiendo que en esa cadera hay más espacio disponible y que el cuerpo al final va donde tenga espacio, y a lo mejor si la otra cadera me da menos rotación interna, entiendo que está empujando desde la que tiene menos rotación interna a la que hay más rotación externa. Ahora mismo, que lo mismo en un tiempo te digo otra cosa, o que te digo que esto me he equivocado, pero bueno, ahí, El stance es el peso de los pies, ¿vale? Sí. ¿Dónde está el peso, digamos, del cuerpo? ¿Dónde está el centro de gravedad, si en un lado o en otro? Claro. También si eres ancho o estrecho va diferente, porque
bueno, esto quedaría para otro. Esto estaría bien hacerlo con Juan, que también sabe el tema. Pero bueno, vamos a volver, que nos desviamos al dolor lumbar. El de dolor lumbar, yo lo que suelo hacer es, bueno, si es ancho o estrecho, pues le trabajo o ataco más a los erectores espinales o a los aductores y lo fundo a bisagra dentro del rango, es decir, que no vaya a compensar. Por ejemplo, una box squat es una bisagra, son unos pequeños rangos de bisagra. Por poner un ejemplo, porque lleva la palabra squat, no tiene por qué ser. Cuando tú, por ejemplo, le haces un remo a una persona, si tú le pides que haga una pequeña bisagra, es decir, sin inclinar el torso hacia adelante, sino que el glúteo vaya hacia atrás, y por ejemplo le pone un cajón alto y le dice que eche el 50% del peso ahí, esas fibras del glúteo están abriéndose y tú estás haciendo un ejercicio de miembro superior. Entonces tú, o apoyado en un banco, desde bisagra haces curl de bíceps. Tú puedes influir en la posición del glúteo y en la orientación del centro de gravedad en función de cómo posiciones la carga y los implementos que tenga en el gimnasio. Entonces, pues básicamente eso, diría yo. No sé si tú quieres decir algo más, Berni. Hasta aquí la valoración de la parte biomecánica del movimiento. Como podemos saber, un drone específico no va a ir solamente de una parte biomecánica, pero aún así una cosa que me gustaría mirar, esto se lo leía a Tom Waldron, que es un chico de Estados Unidos, que decía que la mayoría de dolores lumbares no venían por posiciones, digamos, estáticas del cuerpo, sino por falta de movimiento de la columna vertebral. Es decir, si la columna vertebral es incapaz de moverse en los 360 grados, por algún punto va a salir. Generalmente va a ser lumbar, pero porque es la débil. Entonces a mí siempre me gusta mirar los típicos test que son tonterías de girar brazos, rotaciones de caja torácica por un lado y para otro, B6 a un lado un poquito más limitado que otro. No es que me dé información de lo que pasa, sino que simplemente me explica qué función se ha perdido en el cuerpo, y yo lo que sé es que no puedo perder ninguna función, por así decirlo, y trabajar eso, pues ejercicio a lo mejor no analítico, es decir, yo no voy a poner a la persona a girar como tal, pero a lo mejor le puedo poner a hacer ejercicio de coger una pelota, por esta para empezar a meter giros por ahí y demás. Después, ¿qué pasa? Bueno, ya pues remo a lo mejor incidiendo más en un tipo de rotación para un lado, para otro. ¿Qué pasa? Que después de esas rotaciones, puede ser que esa función se haya perdido, pero ¿qué pasa? Que la forma de trabajar esa recuperación de la función no tiene por qué ser biomecánica exclusivamente, es que a lo mejor esa función se ha perdido porque el sistema vestibular derecho a lo mejor no va bien, entonces para esa supuesta rota, como para esa supuesta rota la columna vertebral no quiere girar para allá, como la columna vertebral no quiere girar para allá, si pierde la función, y como pierde la función ya empieza a doler la espalda. Entonces, bueno, también me gusta mucho mirar pues sistema vestibular, cómo se comporta la gente con los ojos cerrados, si se cae cuando gira para un lado, se cae cuando gira para el otro, y cosas de ese estilo. Pero a lo mejor solamente lo miraría, tema vestibular, si a lo mejor veo un limitante muy claro de un tipo de rotación, si no, pues a lo mejor no. También, una cosilla, Berni, cuando tú rotas, si tú, por ejemplo, yo roto hacia mi izquierda y no puedo rotar, puede ser porque la musculatura que se tiene que abrir para que yo entre en ese espacio no se abra, ¿me explico? Claro. Es como si tuviese una pared. Si mi glúteo no es capaz de elongarse cuando yo hago una bisagra, es como si me chocase con una pared, y a lo mejor la movilidad esa la voy a conseguir a partir de la lumbar, que es lo que pasa cuando yo hago una flexión de 90 de cadera y hay un hike, pues es que me he orientado para conseguir ese movimiento. Yo lo que recomiendo siempre es que no os quedéis, digamos, en una sola herramienta, sino que miréis todo, es decir, tratarlo desde el punto de vista vestibular, tratarlo desde el punto de vista de expandir glúteo, porque seguramente también esté, digamos, limitado, tratarlo de todos los puntos de vista posibles, incluso tratarlo desde el punto de vista de kinesofobia, que a lo mejor no se mueve pero porque no quiere, o sea, porque no le deja su cerebro a nivel de movimiento. Entonces, bueno, pues yo intentaría como ese abanico un poquito más grande, por así decirlo. Siempre y cuando se sepa lo que se hace. Claro, que a lo mejor va a tocar el sistema vestibular y piensa que está haciendo una cosa y al final está haciendo otra, que es el menos uno que se hemos hablado. Entonces eso, yo jugaría con las herramientas con las que tú tengas seguridad de que puede ayudar y que sepas por qué lo hace. Claro, yo lo que siempre digo, o sea, lo que yo quiero dejar muy claro es que cuando hablamos de tanto parte biomecánica, pensar que un dolor de lumbar es exclusivamente por un mal comportamiento de un glúteo, un mal tal, no deja de ser muy reduccionista. Y es como que los principios básicos de los seres humanos se tiraría un poquito por la borda, que es todo el tema de sistemas complejos, tal, y sabemos que los dolores son multifactoriales. Entonces, intentar dominar el mayor abanico posible para intentar tener más de una herramienta, porque como esa persona expande bien glúteo, expanda tal, y llega al día siguiente y le duela, ahí tenía un problema gordo, porque ya no va a saber por dónde tirar.
que generalmente pues se soluciona, pero muchas veces tampoco se soluciona. Y muchas veces lo único que hace falta también es tiempo. O sea que un dolor que lleve, una persona que lleve un año con dolor puede mejorar, pero que no espere estar en un mes bien. O sea que ojalá que sí, pero que a lo mejor no. Entonces que al final hay que hacer entender a la persona que la lesión es suya, por así decirlo, que si tú le mandas varios ejercicios para casa, es decir, yo no suelo enviar muchos ejercicios, 2, 3, según la persona lo que me diga que puede hacer realista, pero que tiene que hacerse partícipe de que al final la lesión es suya y que depende de él el mejorar o no. Y también otra cosa, cuando hay dolor lumbar muchas veces también aparece tema de ciático hacia abajo y todo eso. Cuando el dolor se centraliza, es decir, tú a lo mejor tienes el calambrazo hacia abajo, cuando va desapareciendo quiere decir que vais bien. Si el dolor se irradia, quiere decir que lo que estamos haciendo no es lo más adecuado. Eso por si lo queréis, por si os pasa, que si se centraliza, es bueno, que a lo mejor notas calambre y se centraliza un poquito más en la lumbar, pues que sepáis que vais por el buen camino. A ver, claro, si le duele más la pierna de lo que le dolía antes, vais mal, tampoco... Sí, tampoco hay empuja. Pero que puede que el calambre se haya ido, pero que el dolor de la lumbar sea el mismo. Sí. Que podéis seguir por ese camino porque vais bien. Y ya está, ¿algo más que hablar de los dolores lumbares, valoración y demás? No. Se va a hacer muchas valoraciones a nivel neurológico, neurocientífico, incluso de neurología funcional, pero como esas cosas tampoco manejamos. Como no sabemos, porque lo haga otro. Claro que lo haga otro. Y también yo digo que hemos dicho los lumbar, pero que si a mí me viene una persona con el cruzado, le hago exactamente lo mismo y le veo algunas cosillas de la rodilla. O sea que mi valoración, al final somos sistemas, vamos, que al final todo influye en todo y que la valoración para mí es la misma. O sea, siempre igual. De hecho, yo siempre digo que cuando viene un cruzado, o sea, el cruzado, realmente la valoración de un cruzado es saber dónde te han cogido la plastia, el tiempo de operación y poco más. ¿Por qué? Bueno, y si te han hecho algún refuerzo, como el EMER, otro más, pero ¿por qué? Porque a fin de cuentas, siendo honestos, casi que todas las rodillas en el mes número 1, cuando lo cogemos después de fisio, están igual, están hechas una mierda en el sentido de que están mal, es que no hay que valorar tampoco mucho más que la valorar, que tiene falta de fuerza, pues para eso no la valores nada. Me hace gracia cuando la gente coge en el mes número 1 y medio, o en el mes número 2 y se pone a valorar la fuerza en el cuádriceps. ¿Qué quieres valorar si sabes que está mal la persona? ¿Qué lo va a valorar? Si quieres medirle la masa muscular por ver cómo progresa, pues se la mide si quieres, pero mídesela siempre en el mismo sitio. Pero aún así... Sí, a ver, que sabes que le falta, pero... Claro, es que yo esos test los veo para darte golpe en el pecho, rollo. Le mido masa muscular. Me entrena conmigo y a los 2 meses la mejora. Pues claro que la mejora. ¿Cómo no la va a mejorar? Si con qué ande va a mejorarla, ¿sabes? No es muy... También pasa de no hacer nada, hace cosas, o sea... Pues entonces yo de hecho esos datos a lo mejor empezaría a tomar a partir del mes número 5, por ver ya cómo va de asimetría, por ver cómo va de fuerza tal. A partir de ese mes sí que podría ser algo un poquito más significativo, pero antes la verdad que no. O sea, tú dices que tú tomarías, por ejemplo, valores de fuerza. Bueno, yo creo que tú no los tomas, creo. O sea, pero si los tomase, ¿los va a tomar? Sí, yo entiendo de tomarlos ya, o sea, no a 2 meses, sabes que le falta, más cerca de, por ejemplo, los meses 9, 10, ¿no? Bueno, no 9 y 10, pero a lo mejor el mes número 5 o 6 sí, pero por saber cómo va. Introducir carreras te hace falta un poquito más de una cosa, un poquito más de otra, simetría. Pero es que tampoco las simetrías son súper claras de que haya mayor o menos riesgo de rotura ni nada. Entonces, simplemente por sensaciones, por cómo va la persona y listo. Y después otra cosa que quiero decir, a los chavales que miden el CMJ en un cruzado en el mes número 3 y medio, porque es cuando puede empezar a saltar, sois subnormales. Esto ya no se puede sacar. Pero ahora es que yo, ¿cómo voy a medir el CMJ en el mes número 3 y medio y salte 30 centímetros y solo voy a medir en el mes número 7 y saltar 45 centímetros y encima lo subí a Instagram y os dais un golpecito en el pecho y decís, mira qué bueno soy? Y eso es que lo raro es que no salte más. Si es que de hecho, si salta lo mismo o un poquito más, lo que soy es muy mal entrenadores, ¿sabes? Pero digo, con cruzado, con tendinopatía, con tal gente con tendinopatía, y le soluciona la tendinopatía y salta mal a la persona, pues claro, no va a saltar más, cojones. Si es que viene una lesión de un proceso inflamatorio donde es que el propio cuerpo se limita, ¿sabes? Entonces, bueno, pues para esto es un poco una crítica hacia esos test que sirven más que para tener valores, para aumentar el ego, la verdad. Pues hasta acordamos ya, ¿no? ¿Cuánto van? 30 y... No veo, mano, ¿cuánto pone ahí? 34,16. 34, pues nada, pues eso. Si queréis algún temilla o lo que sea, cuando tengamos las muertas, pues nos lo decís y echamos ratillo. Así, para que sí. Como tenemos muchas más horas de caravana, porque ya no hemos quitado el grueso. Sí, lo gordo ya no lo hemos quitado, la verdad. Pero que podáis tener cosillas, ¿vale? Pues venga, chao, 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 chao.